Bendiciones para todos. Qué gusto nos da venir aquí nuevamente para compartirles otro estudio más de la lección de la escuela sabática. Es lunes 27 de septiembre y Radio Advenimiento y Advenimiento TV, por la gracia de Dios, siguen teniendo la libertad de proclamar el mensaje de la verdad presente los 7 días de la semana, las 24 horas del día, por estos canales de televisión que tenemos rentados y esta radio. Agradecemos al Señor que nos permite llevarle al mundo a través del internet también este estudio de la lección. Muy agradecidos estamos también por el apoyo que ustedes nos siguen dando, los comentarios que ustedes ponen en el YouTube, de apoyo, de oraciones incluso que hacen por nosotros. Es algo que les estamos grandemente agradecidos. Estamos aquí en Shepherd, Texas, en la oficina del ministerio, transmitiendo para ustedes esta lección. Seguimos, hermanos, en espera de los planos de los ingenieros, que hoy se ampliaron más, porque antes solamente era el plano de un arquitecto. Bueno, ese ya lo tenemos, pero hoy salió de que otro plano para el pozo y otro plano para el séptico, que ya también estaba, pero estamos hablando, hermanos, de que son más profesionales que se tienen que involucrar. En este momento estamos con 2 ingenieros más, aparte del que ya nos hizo el diseño. Estamos con 2 ingenieros más esperando a que nos den ellos sus trabajos, sus planos de lo que es el pozo y lo que es también el sistema séptico. Cuando tengamos ya todo eso, es que vamos a ir al condado a pedir el permiso. Pero yo no sé qué ha pasado con esta pandemia, que hoy todas las cosas, hermanos, están bien lentas. Todo dicen, usted va a una tienda a comprar algo y le dicen, pues tiene que ordenarlo, aquí solo esto está de muestra. Y va a venir hasta no sé qué día. Así está todo. Usted ordena un proyecto, usted pide que le hagan algo y ahí está eso. Y uno no entiende por qué es así. Antes todo era eficiente, todo era rápido. Entonces, hermanos, aquí estamos, en espera. A su tiempo ya esperamos en Dios decirles, hermanos, aquí está la primera cabina que ya empezamos a hacer, porque ya nos dieron el permiso. Gracias a Dios, pues la propiedad la estamos ya usando, porque aquí ya estamos haciendo eventos como este que viene, el Congreso Campestre esta semana, con la doctora Erin Castellanos y el doctor Paquito Rodríguez, estos doctores en naturopatía que vendrán este fin de semana aquí a Shepherd para tener este Congreso Campestre bajo el título La salud en tiempos de crisis. De paso, tengo los 3 temas que va a dar la doctora Erin Castellanos. Se los voy a mencionar para que se animen, para que vean qué tan interesante va a estar esta temática. Los temas de la doctora Erin serán: ¿qué hacer ante la crisis? Ese es el número 1. El número 2, jugos y tratamientos naturales para el coronavirus. Y número 3, la vacuna, ¿la solución? Una pregunta. Ahí están los 3 temas de la doctora Erin, faltan los de Paquito. Pero hermanos, eso va a ser ya este fin de semana que se aproxima, viernes, sábado y domingo. Vengan, traigan su tienda de campaña, venga aquí a acampar y traiga su comidita también. Y disfrute, hermanos, disfrute de la bendición de este Congreso Campestre. Mientras no construyamos el Instituto de Salud o las instalaciones, nosotros vamos a estar haciendo eventos aquí. Mientras el clima lo permita, también vamos a estar haciendo eventos de salud. Ya tenemos otro Congreso de Salud para noviembre. No les digo todavía con quién será. Lo voy a decir el sábado que viene. Pero tenemos otro Congreso de Salud para noviembre. Es decir, en 2 meses, miren, tendremos rápido 2 congresos. Aprovechando, hermanos, que todavía se puede y que los que pueden impartir estas enseñanzas pueden viajar, porque también ya se anunció que se va a poner difícil. Así, hermanos, estamos entonces desde Shepherd transmitiendo y dándoles a conocer estas actividades y dándoles las gracias por su apoyo que nos dan siempre, con los diezmos, ofrendas y donaciones especiales que hacen llegar a este ministerio para que desarrollemos esta obra de salud aquí en este proyecto médico misionero. ¿Cómo está, hermano Tony? Bienvenido nuevamente.
Gracias, pastor. Estamos bien y con gran gozo en nuestro corazón por estar participando de estas escuelas sabáticas, las cuales sabemos que les son de bendición, hermanos. Y gracias a Dios porque todavía tenemos la libertad de llevarlas a cabo. Y porque esto cada vez el círculo se va cerrando más y más y más para aquellos que estamos, como dicen, en contra. Cuando no es en contra, estamos en favor de toda la humanidad. Pero para algunos estamos en contra porque no vamos de acuerdo a la corriente que está soplando. Y estamos hablando precisamente pues de esto del coronavirus, del procedimiento que se está exigiendo. Nosotros creemos en un Dios todopoderoso, que es el que nos cuida, el que nos protege, y el día que diga hasta aquí viviste, no va a haber ningún doctor de lo mejor que nos pueda salvar. Y si Dios dice tú vives, así estemos en medio de todas personas contaminadas, no nos va a pasar nada. Pero tampoco vamos a tentar al Señor, claro que no, claro que no. Esto lo digo para que no vivas con temor, hermano. Tu vida depende del Señor, no de lo que diga este o aquel. Pero tampoco, repito, no es para que tientes al Señor que diga, no, yo soy cristiano y a ver hasta dónde vivió aquel que tiene coronavirus, yo allí mismo bebo para que vean que a mí no me pasa nada. Eso no, debemos de ser también prudentes. Pero estando en Cristo Jesús tenemos la paz que viene de Él, hermano. Amén. Hermano Carmelo, bienvenido. Gracias, yo también agradezco, ¿verdad?, estar aquí nuevamente para compartir esta lección, pero también agradezco, hermanos, hermanas, por sus comentarios que hacen, ¿verdad?, de que están también aprendiendo y están siendo beneficiados con estas lecciones. Pero aparte de eso, hermano, yo también me uno en oración por esos hermanos, por esas hermanas que piden a través de este medio, ¿verdad?, de los comentarios, por alguna necesidad, tanto física como familiar, y me llegó, ¿verdad?, un poquito a mi corazón el pedido de una hermana por una nietecita de ella la semana pasada, de que ella, la nietecita nació, ¿verdad?, solamente con un pedazo de cerebro, ¿verdad? Entonces, pues es triste, ¿verdad?, porque aparte de eso tiene otras deficiencias, y pues qué madre, qué abuela no le va a doler una cosa así. Pero tenemos un Dios de poder, un Amén. Dios de consolación, un Dios de misericordia que puede hacer estos cambios. Así es que, hermana, usted que me escucha, vamos a estar orando, ¿verdad?, por este caso, y creo yo que hay muchos casos de otros hermanos, de otras hermanas también, muy particulares y muy importantes, por los cuales ellos piden, ¿verdad?, la oración de los hermanos, de que oremos los unos por los otros. Y vamos, claro que esta niñita llamada Lía, ¿verdad?, allí vamos a ponerla en oración, junto con su nieto, hermana, que también nos pide oración por él. Así es que el Señor nos bendiga, nos ayude, ¿verdad?, y que sigamos orando los unos por los otros. Amén. Se me olvidó decirles que allí en la esquina de la pantalla está el número de teléfono de este servidor, por si alguien desea llamar y preguntar sobre cómo puede enviar diezmos, ofrendas y donaciones especiales a este ministerio, para que sigamos proclamando el mensaje por la radio, la televisión, y también para que podamos hacer realidad el proyecto médico misionero. De antemano, muchas gracias a los que, atendiendo este llamado, se hagan presentes con su granito de arena. Dios les bendiga. Amén. Vamos a orar para el estudio de hoy. ¿Qué les parece? Hermano Carmelo, por favor. Querido Señor y Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Amén. Aquí estamos, Padre, dándole las gracias por su amor y sus cuidados, dándole las gracias, Señor, porque este día usted nos permitió levantarnos con vida, con salud y con el deseo de estar aquí en esta mañana para participar de estas lecciones tan importantes, Señor, sobre la vida de Pablo, sobre su ministerio, pero también estamos viendo en esta semana, ¿verdad?,
el pasado de él que se refleja y que puede ser el pasado de muchos de nosotros. Pero gracias, Señor, porque su paciencia fue grande. Gracias porque nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Síganos acompañando y me uno, Señor, a esas oraciones que se hacen por diferentes motivos, como lo dije antes, por esta niñita Lía, que usted, Señor, sea con ella. Que si usted la ha traído a este mundo, usted tiene un propósito no solamente para la niña, sino para sus padres, para sus abuelos y para todos los que la rodean. Ayúdenos a nosotros a que oremos los unos por los otros. Y los proyectos de este lugar usted los conoce, Señor. Así es que ayúdenos a ser participantes y poder, Señor, ser de bendición donde quiera que estemos. Gracias por todo, lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Seguimos conociendo al autor de la epístola de los Gálatas, que va a ser la base, o mejor dicho, el tema de estudio para este trimestre. El autor, pues ya dijimos, es Pablo, y estamos viendo a qué se dedicaba él, el trasfondo de su vida antes de que se convirtiera en cristiano, porque es necesario conocer muy bien al autor de la epístola de los Gálatas. Continuando con lo que ayer hablábamos de lo que era el estilo de vida de Pablo, su celo religioso, su espíritu de persecución que emprendió contra la iglesia. Vamos a mirar ahora bajo el subtítulo interrumpido abruptamente, hermano Tony, la perspectiva y el objetivo de Saulo que tenía en el camino hacia Damasco. Si lo explica usted, por favor. Sí, vamos a leer en Hechos capítulo 9, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Pidió cartas que les dieran autoridad para agarrar, apresar a los seguidores del Señor. Pero aquí que dice que respirando aún amenazas, yo me imaginaba como en las corridas de toros. Perdonen la comparación, que no me entiende, pero me refiero a que los toros esos bravos, como bufan y hasta escarban el suelo, echan sus resoplidos feroces. Y aquí dice, respirando Pablo aún amenazas. Me imagino a ese Pablo que decía, voy a ir y los voy a agarrar, y en una manera con mucho odio, mucho coraje, respirando amenazas y muerte. No era nada más de apresarlos, de castigarlos, no, la intención era matarlos, es lo que aquí dice, y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. El propósito de Pablo era acabar con los del camino, era acabar con los cristianos. Y saben ustedes que ese ha sido el propósito de la Contrarreforma. Ese fue el propósito de formar la Contrarreforma, la Iglesia Católica, acabar con el cristianismo. Pero mientras más se le perseguía, más aumentaba. Y así es hasta el día de hoy. Mientras más se persiga al verdadero siervo de Dios, otros van a ver de qué lado está la verdad. Y si algunos bajan, otros se levantan. Porque es el propósito de Dios. Él va a tener una iglesia limpia y pura, porque Él viene por su pueblo. Él viene por ti y por mí, y estas lecciones para eso nos sirven, para prepararnos, hermanos. Ver aquí que todo lo que el enemigo quiere hacer en contra del pueblo de Dios,
no lo va a poder hacer porque Dios está siempre al control de todo lo que pasa en este mundo. Él permite ciertas cosas, como es la muerte de todos estos santos hombres. Pero la muerte de ellos para nosotros es un ejemplo a seguir, que debemos de ser fieles a Dios antes que a los hombres, aunque nos vaya ahí la vida. Interesante que las amenazas de muerte, dice, eran como el aire que respiraba. Hermanos, el aire que respiraba. Ven ustedes cómo se necesita el aire, ¿verdad?, para poder pues vivir. Así las amenazas de muerte son comparadas al aire que respiraba, en el sentido de que anhelaba, hermanos. Tenía una furia terrible, una sed de sangre, tenía una enemistad grande contra los cristianos, de manera que se presentó, dice, ante el sumo sacerdote para pedirle cartas de autorización para ir a las sinagogas de Damasco. Hermanos, este joven, porque estaba bien joven Pablo, este joven se miraba que tenía un celo terrible y un furor que creo que hasta los sumos sacerdotes se quedaban admirados de ver cómo realmente había encarado esa misión de perseguir a los cristianos. Así vemos entonces la perspectiva y el objetivo de Pablo en el camino a Damasco. El don de profecía, hermano Carmelo, ¿qué nos dice? Bueno, aquí mismo en Notas de la vida de Pablo, páginas 20 y 21, dice que Saulo era muy estimado por los judíos a causa de su celo en la persecución de los creyentes. Después de la muerte de Esteban, fue elegido miembro del Consejo del Sanedrín en consideración al papel que había desempeñado en esa ocasión. Este erudito y celoso rabino fue un poderoso instrumento en manos de Satanás para llevar a cabo su rebelión contra el Hijo de Dios. Saulo estaba a punto de viajar a Damasco por sus propios asuntos, pero había decidido cumplir un doble propósito, buscando mientras iba a todos los creyentes en Cristo. Para ello obtuvo cartas del sumo sacerdote para leerlas en las sinagogas, autorizándole a arrestar a todos los sospechosos de ser creyentes en Jesús y a enviarlos con mensajeros a Jerusalén para que fueran juzgados y castigados. Aquí, hermanos, no podían haber hallado estos sacerdotes, estas autoridades del Sanedrín, a una persona más indicada que a Saulo. Ahí, ¿verdad?, pues leyendo los otros versículos nos podamos dar cuenta de ese celo, de ese coraje, de esa decisión que él tenía de acabar con esta secta, como le llamaban a lo del camino. Cómo, ¿verdad?, Pablo no conocía, como dije antes, no conocía al Señor Jesús. Entonces Satanás lo tenía por completo en su poder y por eso era como actuaba, ¿verdad? Pero vemos, hermanos, que en ese camino a Damasco vemos que hubo un encuentro fuerte, ¿verdad?, en el cual la vida de Pablo fue cambiada. Pero como dice allí, que cuando él estaba a punto de viajar a Damasco por sus propios asuntos, y en la parte de abajo, ¿verdad?, dice que obtuvo cartas del sumo sacerdote, y nunca se imaginó Pablo que en ese camino a Damasco su vida iba a cambiar. Ahí, hermanos, pues realmente yo lo puedo decir, como tú también, hermano, hermana, en tu vida hubo un corte de esa manera de vivir que llevabas, que no te llevaba más que a la destrucción. Como la misericordia de Dios te hizo un alto, y allí, hermanos, yo lo digo en la manera como Pablo. Yo tenía 31 años y yo lo que más me gustaba era vivir la vida loca, como muchos, ¿verdad? Pero nunca me imaginé, ¿verdad?, encontrarme a Jesús también en el camino, sin conocerlo, también como Pablo. ¿Quién eres, Señor? Entonces le doy gracias a Dios por este encuentro que el Señor tuvo conmigo, y creo yo también, hermano, que tú también tienes que estar agradecido. Y si tú por alguna razón, ¿verdad?, andas fuera después de haber conocido al Señor Jesús,
no importa por qué causa, ¿verdad? Pasó, todavía tienes tiempo, hermano. Todavía tienes tiempo, hermana, de regresar a los pies de Jesús. El Señor Jesús, ¿verdad?, nos sigue dando la oportunidad para que nuestra vida cambie, ¿verdad? Y si lo hemos conocido y nos hemos alejado, ¿verdad?, que podamos reconocer y poder, ¿verdad?, dar testimonio de que verdaderamente el Señor tiene poder y quiere un cambio en tu vida y en la mía. Pero hermano Carmelo, en ese camino hacia Damasco ocurre algo repentinamente que va a detener la furia de Pablo. ¿Qué fue eso y cómo respondió él con temor? Bueno, vamos a seguirlo viendo aquí en Hechos 9, ahora del 3 al 5, que nos dice así. Dice, pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Dura cosa te es dar coces contra el aguijón? Hermanos, pues aquí estamos viéndolo, ¿verdad? Que el Señor con su paciencia, ¿verdad?, nos abre los ojos y nos damos cuenta que, ¿verdad?, a mí me llamó mucho esas palabras, ¿verdad? Coces contra el aguijón. Estaba leyendo un diccionario y habla sobre muchas cosas, pero entre una de ellas, ¿verdad?, es precisamente es estar yendo. Cuando estás viendo, por ejemplo, un alacrán, un escorpión, ¿verdad?, y lo estás toreando y lo estás toreando, y cuando menos piensas, en vez de que lo estás agarrando alguna cosa, se te va la mano, y ahí es donde sientes verdaderamente, ¿verdad?, realmente el veneno y sientes la reacción de ese animalito, ¿verdad? Pero mientras no te pica, pues tú estás todavía ahí haciéndole y haciéndole. Así somos nosotros también, hermanos. ¿Cuántas veces no te han hablado a ti, hermano, hermana, y me hablaban a mí de las cosas del Señor? Y hasta parece que yo lo digo, ¿verdad?, y me duele decirlo, me burlaba todavía. Cuando alguna persona o algún hermano de diferente denominación me hablaba de las cosas del Señor y me invitaba a su iglesia, yo me burlaba y le decía, mejor yo te invito a un lugar mejor todavía, que nos vamos a divertir, ¿verdad? Eso, hermanos, es dar coces contra el aguijón, ¿verdad? Te están hablando de las cosas buenas, de las cosas del Señor, de que tu vida puede cambiar, y tú todavía, ¿verdad?, estás ahí dando coces contra el aguijón. Pues, hermano, va a llegar el día en que ese momento, ese tiempo de gracia se va a terminar, donde la puerta de la misericordia ya hasta allí. Así es que mientras hay oportunidad y hay vida, pues hagamos caso, escuchemos esa voz que cada momento, cada día nos dice, ven, hijo mío, arreglemos cuentas, hermanos, pues Dios nos bendiga. Qué bonito esta expresión, hermanos, que hemos leído aquí, donde dice que iba por el camino, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cuando menos se lo esperaba, Jesús apareció en su vida. Qué bonito esto, porque así es con nosotros también. Cuando menos lo esperamos, Jesús interviene. Amén, gloria a Dios. Ya sea para cambiar, hermanos, el rumbo de nuestra vida, o algunas veces para darnos ánimo. En el caso de Pablo, cuando él menos se lo esperaba, Jesús se le apareció. Miren, Damasco, país extranjero, hermanos. Hay veces cuando el hombre, en su respiración de lo que quiere hacer, agarra para donde él dice que va y no sabe qué planes tiene Dios. A veces uno se siente tentado a contar historias de uno, pero se llevaría mucho tiempo. Pero en mi caso, yo he visto eso. Cómo tenía un plan yendo para un lado y Dios interviene para que agarre por otro lado. Y allí donde Dios intervino para que agarre, ahí Dios
tenía mi misión. Gloria Ahí a Dios. tenía él lo que yo tenía que hacer. Y esto es algo hermoso, hermanos, porque nos dice que finalmente nadie escapa de la mirada de Dios. Y Dios, que controla todo, va, hermanos, finalmente a presentársele a uno para que cumpla sus propósitos. Damasco, país extranjero. Allá iba él, a las ciudades extranjeras, a traer a los cristianos presos para Jerusalén. Pues allá, donde menos se lo esperaba que podía aparecérsele el Señor, ahí se le apareció. Esto nos dice también, hermanos, que el Espíritu Santo, Él no está supeditado a un local, a un templo. Nadie debería de pensar que los llamados o las conversiones se van a dar solo en los templos. Allí donde el evangelista predica, allí donde hace el llamado, no necesariamente allí se dan las conversiones. El Espíritu Santo puede convertir a una persona en la calle, en la plaza, en cualquier lado, en el camino, donde ande, donde quiera que vaya. Allí, hermanos, el Espíritu Santo hace la obra de conversión. Amén. Eso es algo Gloria a hermoso. Dios. Hermano Tony, ¿qué descubrió el atónito Saulo? Dice la siguiente pregunta. Sí, en el versículo 5 de ahí de Hechos capítulo 9, dice, y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahí el apóstol Pablo descubrió que a quien estaba persiguiendo no era a unas personas en sí. Al que estaba persiguiendo era al líder de esas personas, que es Cristo Jesús. Amén. Porque Cristo Jesús es nuestro líder, hermanos. Y cuando a ti te persiguen, no te persiguen a ti, están en contra, no de ti, sino en contra del Señor Jesús. Y esto es lo que estaba pasando con Pablo. Por eso le dijo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Trata, hay un cuchillo bien filoso, bien puntal, y dale un puntapié o una patada a ese cuchillo a ver qué te pasa a ese pico. Te vas a dañar. Tú eres el que te vas a dañar. Al cuchillo no le va a pasar nada. A ese pico filoso no le va a pasar nada. Tú eres el que te vas a dañar. ¿Qué le podemos hacer al Señor, hermano? Si te pones en contra del Señor, hablando en contra de Él, hablando en contra de los siervos del Señor, no vas a hacerles nada. Tú eres el que te estás dañando porque estás caminando más cerca de la perdición y de ir a arder al lago de fuego, hermano. Y no creas que esto que yo te estoy diciendo es porque Dios sea un Dios malo que va a hacer arder a sus hijos. Bueno, en primer lugar, quiero acá, ya dije algo y que tal vez muchos no lo entiendan bien, quiero aclararlo, que el Señor no va a matar a ninguno de sus hijos, no va a mandar al lago de fuego a ninguno de sus hijos. La herencia de sus hijos es la patria celestial y la vida eterna. De los que no quieran ser del Señor y estén del lado del pecado, cuando el Señor destruya al pecado, va a destruir también a los que están en pecado. Eso quería aclarar. Pero aquí, como estamos hablando de dar cosas contra el aguijón, cuando estamos en contra del Señor, pues más nos estamos poniendo del lado del pecado. Estamos pecando. Y cuando el Señor destruya al pecado y al originador del pecado, que es Satanás, también va a destruir a aquellos que estén de ese lado. Ese es el punto, hermano. Y Dios quiere que haya esa conversión. Pablo se convirtió. ¿Qué esperas para convertirte? Yo mismo estoy en esa condición, hermano, de que necesito consagrarme más al Señor. Como decía aquí el hermano Carmelo, a veces tenemos mucho tiempo, muchos años en la iglesia, pero no pasamos de calentar bancas. No es que pases a predicar, no, porque son dones que Dios da, y a cada uno Dios da los dones. Pero sí, de acuerdo a tus posibilidades, Dios te puede utilizar en alguna área. Amén. Solamente entrégate al Señor y el Señor te va a ayudar para que lleves a cabo esa obra. Y así el que iba a arrestar cristianos
terminó siendo arrestado por Jesús porque lo tiró al suelo. Y allí, hermanos, la primera misión que Cristo realiza para que una persona se convierta es tirarla al suelo, en el sentido de bajarle de sus zancos, bajarle de esa altivez, en el sentido de hacerle que entre a la humildad. Vemos que Pablo descubre a Jesús en aquella luz resplandeciente y descubre también de que realmente era dar coces contra el aguijón lo que él estaba realizando al perseguir a los cristianos. Hermano Tony, por favor, léanos la cita del do profético que viene a continuación. Sí, vamos a ver en el comentario de la hermana Elena G. de White, en el tomo 6, las páginas 1058 y 1059, que dice así: qué humillación representó para Pablo saber que todo el tiempo en que él usó sus facultades contra la verdad, pensando que estaba prestando un servicio a Dios, estaba persiguiendo a Cristo. Cuando el Salvador se reveló ante Pablo en los brillantes rayos de su gloria, quedó lleno de aborrecimiento por su obra y por sí mismo. El poder de la gloria de Cristo podría haberlo destruido, pero Pablo era un prisionero de esperanza. Quedó físicamente ciego por la gloria de la presencia de aquel a quien había blasfemado, pero eso sucedió para que pudiera tener vista espiritual, para que pudiera ser despertado del letargo que había entorpecido y desvirtuado sus percepciones. Cuando despertó su conciencia, actuó acusándose a sí misma enérgicamente. El celo de su obra, su decidida resistencia a la luz que brillaba sobre él mediante los mensajeros de Dios, ahora producía condenación en su alma. En ese encuentro que tuvo, sucedió que queda ciego físicamente, pero en los ojos espirituales se dio cuenta de lo que realmente estaba haciendo y se sintió mal cuando se dio cuenta que él estaba persiguiendo a gente santa, a gente justa, que estaba actuando en contra del Señor. Y también algo que pasó aquí es que él iba con un propósito, y era de agarrar a todos los seguidores de Cristo y traerlos a la cárcel. ¿Y qué fue lo que sucedió allí? Que después fue a buscar ya no a los cristianos, sino a los que no conocían a Cristo, para que conocieran a Cristo y traerlos a los pies de Cristo. Y nosotros somos parte de ellos, porque por la lectura de la palabra de Dios también hemos sido traídos al conocimiento de la palabra de Dios y al conocimiento de Dios y a la herencia eterna, que es la patria celestial, la cual está a las puertas ya, de acuerdo a todo lo que estamos viendo. Amén. Gloria al Señor por ello, porque el Señor hace esos cambios. Al que iba persiguiendo, ahora ya no persigue, ahora ya va a invitar a que se venga a conocer a aquel que le dio a él esa oportunidad y que hizo ese cambio en su vida. La ha hecho en mi vida y Él quiere hacer ese cambio en tu vida, hermano. Amén. Interesante esta palabra que dice: y cayendo en tierra oyó una voz. Más tarde él dijo: la fe, dijo, viene por el oír. Y el oír, dijo, la palabra de Dios. Cayendo en tierra oyó una voz. Así comienza la fe, hermano, de todo cristiano, oyendo la palabra. Aquí él oyó al mismo Jesús diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí comienza, hermanos, el camino de fe de Pablo, con el oír. Cuán importante es, hermanos, que nosotros también oigamos la voz del Señor, que nos habla todos los días. Y nos habla aquí en su santa palabra. Cuán importante es que pongamos atención
Y que también veamos que estamos dando cosas contra el aguijón, hermanos, cuando nos resistimos a su gracia, cuando nos resistimos a la verdad, cuando es bien claro, hermanos, el mensaje y simplemente por orgullo o porque preferimos quedarnos donde estábamos congregándonos, hermanos, lo rechazamos. Eso es dar cosas contra el aguijón. Amable televidente de Houston, amable televidente de San Antonio, de Austin, de Dallas, tú que has estado en estos mensajes que nunca habías oído en tu iglesia, oyendo algo especial, algo que es verdad presente, yo te digo, ¿cuándo va a ser el día que tú, oyendo esta voz que te habla, vas a decir como Pablo, ¿qué quieres que haga, Señor? Es decir, ¿cuándo te vas a rendir? ¿Cuándo, oyendo esta voz, vas a dejar que la fe verdadera se active en ti? El llamado de Dios en esta hora para ti es de que permitas a Jesús obrar en tu vida. Haz que obre de tal manera que te desvíe de la ruta que llevas, que te cambie tus planes, que te cambie tus pensamientos. Mira, aquí prácticamente comienza el día D para Pablo. Hay un antes y un después. Pues aquí será el después. Porque a partir de ahora, él se convierte en un prisionero, dice, de esperanza, dice la mensajera del Señor Elena White. Pablo ahora era un prisionero de esperanza, iba a buscar prisioneros, iba a buscar arrestar gente, pero ahora él termina arrestado por Jesucristo. Prisionero de la esperanza. Qué hermoso esto. Interrumpido abruptamente. ¿Cuántos quisieran que Cristo les interrumpa? ¿Cuántos quisieran que Cristo les interrumpa el rumbo de su vida, las actividades que hacen? ¿Cuántos quisieran que Cristo se les aparezca? Tal vez ustedes digan, ay, pero yo no quiero que se me aparezca como le apareció a Pablo, donde me tira al suelo y me deja ciego. Bueno, de todas maneras, es bueno que aparezca en tu vida, porque si aparece en tu vida, va a ser para cambiar tu vida, va a ser para que seas feliz, va a ser para que verdaderamente consideres la perspectiva correcta de lo que es la vida. Así que, ¿qué te parece si oramos hoy? Para que Jesús aparezca en tu vida ahora. Amén. Y haga ese cambio contigo como lo hizo en Pablo. ¿Qué te parece? Amén. Oramos. Padre nuestro, así como interrumpiste abruptamente los planes de Pablo, el camino, el que estaba llevando, así también te rogamos que interrumpas nuestra vida, que interrumpas nuestro camino. Amén. Amén. Solo que te pedimos que lo interrumpas con tu misericordia, con tu gracia, con tu amor para salvación de nuestras vidas. Padre, también nosotros, al igual que Pablo, a veces estamos enfrascados aquí en la vida, en negocios, en muchas cosas, Padre, que están alejadas de tu voluntad. Pero quisiéramos, Señor, este día, que tú obres con nosotros de tal manera que cambies nuestros planes, que cambies nuestra ruta, que hagas, Señor, en nosotros una transformación, una conversión, donde a partir de hoy, nosotros, Señor, ya sigamos solamente tus caminos, hagamos tu voluntad. Te agradecemos por hacernos ver la manera como te apareces en la vida de aquellos que necesitan convertirse. Te rogamos, Señor, que así ocurra hoy con nosotros y ocurra todos los días. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, amén.